Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con nuestra primer serie de webinars LATAM de Light Instrument. Es un gusto para mí presentarles a Andrea Espinosa. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, Diana. Bienvenidos a todos a la primera serie de webinars LATAM de Light Instruments. Este evento está organizado en colaboración con los distribuidores latinoamericanos de Light Instruments y la plataforma Inteligencia Dental. Todos los jueves, un odontólogo de Latinoamérica compartirá casos clínicos reales, consejos prácticos y valiosos conocimientos sobre el uso de la tecnología láser Light Touch en odontología. Light Instruments fue fundada en 2005. Con la misión de llevar innovación a la tecnología láser dental y en serla ampliamente disponible en las prácticas dentales. En 2007, lanzó el iTouch, con exclusiva tecnología láser in handpiece, lo que lo convierte en el láser Air Jack más versátil para tratamientos tanto de tejidos blandos como duros. Hoy, miles de odontólogos alrededor del mundo, incluidos los destacados conferencistas que conocerán a lo largo de esta serie, utilizan Light Touch para transformar su práctica y brindar una atención excepcional a sus pacientes. En 2019, Light Instruments presentó el láser de diodo superpulsado D-Storm, diseñado para una amplia gama de aplicaciones, desde cirugía de tejidos blandos hasta fotobiomodulación y blanqueamiento dental. La empresa distribuye sus productos en todo el mundo a través de sus socios de confianza. Y hoy conoceremos a uno de ellos, el Dr. Freddy Gómez, de México. El Dr. Freddy es nuestro anfitrión el día de hoy y uno de los idealizadores de este webinar. Es odontólogo, con experiencia en gestión de proyectos y formación profesional, y cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria dental en América Latina. Es el instructor de Láser Light Touch en COA, distribuidor oficial de los Lasers Light Instruments en México. Bienvenido, Freddy. El escenario es tuyo. Hola, muy buenas noches a todos. Les saludo desde la bella ciudad de Morelia, Michoacán. Y buenas noches también para las doctoras que nos están recibiendo y presentando esta gran presentación y este gran proyecto que juntos hemos construido para integrar a Latinoamérica como un solo grupo. Unidos somos más fuertes. Tengo el gusto, justamente, y el privilegio de presentarles a nuestras conferencistas invitadas, la doctora Lamia Sued y la doctora Ana Fernández, de República Dominicana, ambas fundadoras de la clínica Smile Makers, reconocida por su enfoque innovador y especializado en odontopediatría y terapias integrales. La doctora Ana Fernández es odontopediatra y doctora en estomatología desde el año 2001. ¡Wow! Se desempeña como profesora universitaria en la Pontificia Universidad Javeriana, Católica Madre y Maestra. La Javeriana es en Colombia, doctora, yo soy colombiano. Y desde el 2010 coordina la Clínica de Estomatología en Santo Domingo. Realizó su especialización en odontopediatría en la Universidad de Sao Paulo y obtuvo un máster en docencia y gestión universitaria en la Universidad Católica de Santo Domingo. Actualmente la doctora cursa el doctorado en Ciencias Odontológicas en colaboración con la USP. ¡Wow! Además de su amplia experiencia clínica y académica, es presidenta de la Sociedad Dominicana de Odontopediatría Láser y ha participado activamente en proyectos voluntarios de salud integral y odontología comunitaria y reflejado su compromiso tanto con la profesión como con la sociedad. Pero bueno, también tenemos invitada a nuestra doctora Lamia Sued. Es doctora en estomatología por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Se especializó en odontopediatría en la Universidad de Sao Paulo, Facultad de Odontología de Bauru, Brasil, donde también realizó residencias en odontología social y preventiva. Posteriormente obtuvo un posgrado en pedagogía universitaria y fue fundadora y docente de la primera directora de la carrera de estomatología en Campus Santo Tomás de Aquino en la misma universidad, en Santo Domingo. Doctores, con más de 25 años de experiencia en su práctica clínica exclusiva en odontopediatría, la doctora Sued ha dedicado su trayectoria al cuidado integral de la salud bucal infantil, además de terapia miofuncional certificada en MyoBrace. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Sued y a la doctora Fernández, y quienes nos
compartirán su experiencia y su visión sobre cómo la odontología está transformando la práctica clínica en distintas especialidades. Doctoras, bienvenidas, el espacio es suyo para la presentación. Invitamos a todos a enviar sus preguntas en el chat y por supuesto que al final serán todas respondidas. Muchas gracias. Bien, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del uso horario desde donde nos acompañan, colegas de Latinoamérica. Para nosotras es más que un gusto, es un honor estar aquí hoy compartiendo con toda nuestra comunidad de Latinoamérica un poco de lo que estamos haciendo en nuestro día a día, en la clínica y de este camino recorrido en relativamente poco tiempo, pero muy productivo y muy dinámico. Entonces, la verdad, para nosotros un gusto, un honor. Yo creo que agradecer primero a nuestra gente de Dental Flexible y Light Touch, que fue como ese fotón que inició todo este proceso que ha verdaderamente revolucionado lo que nosotras hacemos en el día a día de nuestra clínica. Buenas noches a todos, un honor y un placer estar con ustedes compartiendo hoy. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, colegas, desde aquí, República Dominicana, por acompañarnos hoy. Aquí en este grupo hay personas que han sido referencia para nosotros en nuestra práctica en todos estos años y nos honra estar compartiendo un poco hoy de lo que tanto nos apasiona, que es la tecnología láser. Compartir nuestros casos clínicos y la experiencia que hemos tenido, la mejoría, lo cómodo que se ha convertido el trabajar con nuestros pacientes, tanto para nosotros como para ellos. El láser no sé ustedes, pero yo recuerdo hace un poquito de tiempo cuando vino a nuestras pantallas gigantes esa película, La Guerra de las Galaxias, no sé si ustedes también la recuerdan, cómo láser vino esa palabra significaba poder, que abría puertas, hacía de todo, traspasaba paredes, combatía al enemigo y realmente era una tecnología futurista, una ciencia ficción que se ha convertido hoy en día en una ciencia totalmente aplicada en diferentes ramas de la medicina y en la odontología como parte de la medicina y de la salud de nosotros los individuos. En dermatología estética, cirugías, depilación, si hacemos una pequeña encuesta aquí en este grupo y que nos acompañan, yo estoy segura que más de una de nosotras o de los caballeros presentes ha utilizado depilación en su cuerpo. Entonces ya realmente muchos de nosotros hemos visto cómo funciona el láser. Órganos tan delicados como es el órgano de la visión, cirugías refractarias, miopía, cataratas. Entonces es un corte tan preciso y tan perfecto que yo entiendo que hoy en día que se vaya a realizar un tipo de estas cirugías, no, de hecho no lo hace, sino es con tecnología láser. Entonces, en odontología la podemos utilizar perfectamente todos los días. No es nuevo, sabemos que viene desde los 1900, ya probada cómo funciona el paciente. No se trata ya más de saber si el láser funciona o no funciona. El láser hace muchas décadas se probó que funcionaba. Ya más bien los estudios hoy en día están dirigidos a cómo utilizarlo de la mejor manera posible. El láser realmente ha venido a revolucionar la odontología. Ya en el 1997 la FDA autoriza el uso del láser de Erbigo-Jack sobre los tejidos duros del diente. ¿Y por qué decimos que ha venido a revolucionar la odontología? Muchos pacientes entienden que la odontología en los últimos años o que no cambia y se quejan de que por qué los
los automóviles anualmente cambian, los celulares y qué pasa. Y yo los entiendo porque ellos muchas veces no perciben el gran crecimiento que hemos tenido nosotros, que estamos de este lado del telón. Sí sabemos que la odontología ha evolucionado muchísimo en los últimos años, fresadoras, CAD/CAMs, impresiones digitales, materiales, que cada día hay uno nuevo. Pero esto es una oportunidad a veces de demostrar al paciente que sí, cuando ellos preguntan por ese motorcito al que tanto temen, en el caso de la turbina o la anestesia, es una oportunidad de demostrar al paciente que sí realmente hemos tenido un cambio, porque para mí la tecnología láser, más que una tecnología, es un abordaje diferente al paciente con resultados diferentes. Entonces, a ver, en odontopediatría, en nuestro día a día ha sido un antes y un después. Un antes y un después. Sabemos los que trabajamos con niños y claro, con muchos adultos también, que la ansiedad es un factor que nos dificulta el día a día. Entonces, si de paso nosotros combinamos manejo de la conducta con herramientas que nos faciliten ese trabajo, que nos acomoden a nosotros y que el paciente sienta más seguridad, menos estrés, realmente da un plus a nuestro tratamiento. En odontopediatría lo utilizamos desde prevención, técnicas que hoy perseguimos como la técnica mínimamente invasiva, restauraciones, cirugías, ortodoncia, tratamientos de trauma, en fin, en un sinnúmero de procedimientos. A veces uno puede prescindir de una anestesia o realizar una operatoria o eliminación de tejido carioso sin dolor, sin estrés, con un buen manejo que sume al manejo de nuestro paciente en su conducta. Realmente nos favorece mucho. Es, como dicen los americanos, un game changer en la práctica diaria. En verdad que para nosotras así lo ha sido. Entonces, cuando hablamos de láser no hablamos más de una idea futurista, es una tecnología que tenemos a mano, que ya está aquí y que podemos traer a esta realidad clínica diaria, como bien dice Ani, para mejorar esos procesos y más aún, para hacer una odontología más biológica, hacer menos mutilaciones y más estímulos biológicos, que es lo que hace esta energía que transforma todo lo que toca, literalmente. Entonces, ¿por qué vamos a seguir utilizando esas herramientas con las que aprendimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, todo el que ha hecho odontología a lo largo de la historia, utilizando esas mismas herramientas cuando tenemos a mano tecnología que nos puede facilitar, como dice Ani, pero también como lo que se busca hoy en día, un efecto más biológico, más natural, con menos necesidad de medicamentos, de sustancias químicas, porque el láser va a ser un estímulo a las células de nuestro cuerpo. Y vamos a explicar esto un poquito más despacito o más profundo. Pero en términos generales, nosotros podemos utilizar esta energía. And increased patient satisfaction. The Light-Touch Erbium YAG laser precisely scopes a dental approach, enables treating both hard and soft tissue without any thermal effect and on the highest level of disinfection. Light-Touch vaporizes oral tissues in a microablation mechanism and maintains tissue's integrity and vascularization, with bactericidal effects on microbial biofilms. Podemos emplear la tecnología. Pero vamos a brevemente, porque yo creo que esto es tan complejo y tan profundo, involucra tanta física y biofísica, es decir, cómo esa luz, cómo esa energía va a interactuar con los tejidos, va a definir esa gran cantidad de opciones que tenemos para tratar dolencias o para actuar en nuestro día a día clínico. Pero vamos a tratar de resumir bien brevemente qué es exactamente, que no es magia, es física
y nuestros tejidos, nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo va a reaccionar a esa energía. Entonces, láser, el acrónimo de láser, lo que significan estas siglas es básicamente va a ser una luz amplificada, estimulada, que va a emitir una radiación. Y esa radiación va a ser un efecto en los tejidos algo, foco, donde va a ser aplicada esa energía. Imagínense, no es una luz cualquiera, imagínense un ejemplo práctico como una fila perfectamente alineada de soldados vestidos del mismo color que caminan en la misma dirección y van a emitir una energía bien direccionada, bien específica y que va a tener como receptor las células o los tejidos de nuestro organismo que van a reaccionar dependiendo del tipo de energía que vamos a aplicar. Pero en términos generales, el láser es una radiación no ionizante. Y esto es sinónimo de no cancerígeno, que es una preocupación muy grande del que no conoce y no trabaja con láser. ¿Y cuál es la diferencia práctica entre una radiación ionizante y no ionizante? No ionizante es que esta radiación no puede ionizar ni átomos, ni moléculas, ni cambiar la estructura del ADN celular, no puede hacer mutaciones en las células. Si lo ponemos más práctico, imagínense las radiaciones ionizantes, los rayos gamma, rayos X, como un martillo que puede quebrar una pared, que esa emisión de energía puede quebrar una pared. Esa pared, imagínense el ADN celular. La radiación no ionizante, imaginémosla entonces como una lupa que sí puede tomar la energía del sol y la puede redireccionar, puede movilizar moléculas, puede calentar, puede cortar, mas no puede cambiar la estructura del ADN celular. Esa es la gran diferencia entre radiación ionizante o no ionizante. Y para ponerlo más práctico, porque hay cantidad de tipos de láser, de esta luz que va a interactuar con nuestros tejidos. En odontología, básicamente, vamos a utilizar láseres que los vamos a dividir en dos grandes grupos. Láseres de baja potencia, imagínense como una ola, pequeñas olas de baja potencia, por eso pusimos esa llavecita como con gotitas, es una energía, pequeñas olas que no tienen la capacidad para calentar o cortar o modificar tejidos. Simplemente van a estimular y son sumamente útiles en una práctica de odontología mínimamente invasiva o biológica. Pero baja potencia es que no tiene fuerza para hacer ningún tipo de corte en los tejidos. Son solamente terapéuticos. Y los láseres de alta potencia, los más utilizados en odontología, no es que son los únicos, son los láseres de diodo y los láseres de herbio. Y básicamente diodo-herbio es la sustancia o el material que va a activar o que va a ayudar a emitir esa energía. Los láseres de diodo pueden ser también terapéuticos y quirúrgicos, de tejidos blandos solamente. Esta ola no tiene fuerza, no tiene energía para cortar tejido duro, hueso o diente. El láser de herbio sí tiene energía suficiente para poder ablacionar tejido duro como diente, como hueso. Básicamente, estos dos láseres, que hablando de láseres de alta potencia y los que más utilizamos, van a interactuar o van a tener afinidad por diferentes sustancias en nuestro cuerpo. Los láseres de herbio tienen mucha afinidad con el agua y con la hidroxiapatita, por eso ellos pueden modificar el tejido blando y el tejido duro de nuestro cuerpo. Y los láseres de diodo van a interactuar con la hemoglobina y con la melanina y muy poco con el agua. Por eso no tienen la capacidad para cortar dentina, por ejemplo, como lo hace el láser de herbio. El láser de herbio funciona más superficial
y los láseres de diodo más profundos. Y la manera en que cortan también es diferente por cuenta de con quién interactúan. El láser de herbio va a cortar haciendo microexplosiones del agua o como un corte fotoacústico, y los láseres de diodo van a cortar por calor. Pero diferente a un electrobisturí porque ese calor se vaporiza rápidamente y no se extiende a los tejidos adyacentes o subyacentes. Pero también a la vez que corta, cauteriza los tejidos por cuenta de esa manera en que corta. Entonces, son alta potencia, ambos cortan, pero cortan de diferentes maneras porque esa luz, esta energía interactúa con diferentes sustancias, por decirlo de alguna manera, de nuestro cuerpo. Entonces, las aplicaciones clínicas en los diferentes tipos de láser son innumerables, tienen muchas aplicaciones clínicas, pero idealmente o debemos primero prepararnos para poder utilizarlo y aprovecharlo de la mejor manera posible. Conocer el equipo y conocer el tejido. Y otra cosa muy importante, tenerlo a la mano, tenerlo ahí como yo tengo mi turbina, como tengo un micromotor, no tener que salir a buscarlo, porque el tiempo, sobre todo lo que hacemos odontopediatría, sabemos que es muy importante. Entonces yo necesito conocer las condiciones físicas de esa luz, de esta energía, la potencia del aparato, la dosimetría, la dinámica de irradiación es muy importante, si va a ser focalizada, si se queda ahí fija, si se mueve, si no se mueve, el tejido también, los cromóforos, como dijo Lamia, las características del paciente, si el paciente es obeso, si el paciente es más delgado, el color, que si tiene más cromóforo, más melanina, va a traer más energía. Entonces, prepararnos, superar esa curva de aprendizaje que es necesaria para poder sacar mejor provecho al aparato. El láser de herbio, como dijo Lamia, interactúa con agua, por lo tanto en preparaciones cavitarias es absorbida esa energía por el agua. Y hidroxiapatita también, remoción de carillas, interactúa con el cemento en los brackets cerámicos, tiene esa capacidad de corte, de ablación del hueso, y por lo tanto podemos perfectamente estar haciendo una cirugía, aumento de corona o plastía y eliminar tejido blando y hueso. Claro, el diagnóstico es sumamente importante para que tanto el láser como el tejido lleguen al objetivo que nosotros estamos tratando de llegar. El diagnóstico es importante y priorizar. Pueden ser utilizados de manera, priorizar lo que el paciente presente en ese día. Pueden ser utilizados de manera individual o pueden ser utilizados en conjunto, tanto los láseres de diodo como el láser de baja potencia. El láser de diodo de alta, el láser de diodo tiene muchísimas funciones también, a diferencia del de herbio, no tiene la potencia para cortar hueso y además produce mucho calor, por lo que no debe hacerse para evitar una necrosis o daño al tejido óseo. Pero en cirugías de tejidos blandos, frenectomías, gingivectomías, terapias periodontales, bioestimulación, herpes, aftas, tiene se puede utilizar de diferentes maneras. Este láser maneja una longitud de onda de 980 nanómetros. El de herbio 2940, correcto. Láser de baja potencia, como mencionó Lamia, control de la inflamación, para mejorar una técnica anestésica antes si nos vemos en la necesidad de anestesiar a un paciente, cicatrización, fotobiomodulación, control del dolor.
pasó a mencionar, el láser de helio tiene una característica muy importante que es la descontaminación. A la vez que el láser va trabajando, va descontaminando, y esto es una característica que hace mucho la diferencia y nos evita muchos dolores de cabeza posoperatorios. Entonces, cuando nos preguntan qué láser yo debo comprar, idealmente todos, pero tan bueno tenerlos todos. Vamos a compartir algunos casos de nuestro día a día con ustedes. Puedes presentar este nombre. Bien, pues básicamente vamos a entrar a la parte que a todos nos gusta, ver casos, ver los equipos en acción, cómo funciona. Mentira, dicen que no hay que poner anestesia, ¿por qué sí, por qué no? Vamos a comenzar con este casito de una frenectomía lingual anipasada. Esta es una niña de 8 años de edad con una lengua que lo puede diagnosticar hasta el jardinero de mi casa, porque es muy obvio la poca movilidad que tiene esa lengua por el frenillo insertado muy hacia la punta. Básicamente un frenillo que impedía que nuestra paciente pudiera elevar la lengua y que esta lengua pueda vibrar para pronunciación de fonemas, en fin, todo el diagnóstico que todos los odontopediatras conocemos. Sube la arriba, princesa, sube la arriba, arriba, arriba. Eso más. Cuando pongo el video no se escucha lo que hago, pero decía que cuando hacemos cirugía con láser de helio o con láser, tenemos que olvidarnos de que vamos a cortar haciendo presión mecánica, que es lo que tradicionalmente hacemos. Y para el paciente es sumamente importante, y sobre todo al pediátrico, que desde que se siente en el sillón no está viendo ni tijeras, ni bisturí, ni agujas, porque aquí no vamos a cortar con ningún elemento mecánico cortante, sino la energía es la que va a provocar una vaporización del tejido. Anestesia o no anestesia, mucha gente nos aborda con ese tema entendiendo que es mentira, que es un truco. Realmente el láser de helio para nosotras es el gran valor y por eso es el que honestamente usamos todos los días. Es por esta característica que tiene de esas emisiones o disparos de energía tan rápidos que no le da tiempo a la membrana del sistema nervioso a despolarizar y a mandar esa información. Es tan rápido que el paciente no tiene una sensación de dolor como tal. Tampoco estamos cortando por presión, el tejido es menos manipulado, se libera menos histamina, menos prostaglandinas, es lo que da la respuesta a por qué podemos hacer plastías o cirugías sin anestesiar a nuestros pacientes. Eso también va a depender mucho de la mano de quien opera, igual como en todo, como cuando aprendimos con la turbina. Moverse, el movimiento es sumamente importante, como decía Tony Carrión, que no sé si está conectado por ahí, maestro. El láser es luz y movimiento, y depende de cómo nos movemos, nosotros no vamos a provocar calentamiento del tejido, por ende tampoco dolor, tampoco presión. Entonces, aquí confluyen muchos elementos, la energía que estamos empleando, los pulsos que estamos utilizando, todo eso va a definir si vamos a usar anestesia. Pero lo cierto es que si usamos anestesia, siempre es muy, muy poca anestesia en cirugías de tejido blando. Y depende mucho también del umbral de cada paciente, pero aquellos otros factores son los que dominan, que vamos a trabajar con pulsos muy rápidos, muy cortos, y nuestro sistema nervioso no llega a leer esto como un estímulo de dolor. Esta es nuestra paciente antes y apenas 8 días después. Si vieron el tamaño de la herida, impresiona bastante, pero confiadamente no damos sutura a ninguno, 0 de nuestros pacientes operados con láser de helio,
porque la cicatrización es tan bestial, tan impresionante, y por cuenta de la misma o de la poca manipulación del tejido, nosotros no medicamos a nuestros pacientes, regularmente no lo medicamos. La medicación es vaya y cómase un helado, y aquellas indicaciones, bueno, de no ejercitarse o no ir a actividades que generen calor o que pueden inflamarse, pero básicamente dispensamos el uso de medicamentos y esto es muy valioso para nosotros. Esta es nuestra paciente antes y 8 días después. Frenectomía labial, otra pacientita que intervenimos hace ya un tiempito. Dependiendo del tejido que vamos a trabajar, vamos a utilizar más o menos energía, más o menos pulsos. El equipo con el que nosotras trabajamos, que es el Lighttouch, trae algunos pre-settings o pre-ajustes que vienen específicos para cada tejido, para cada actividad. Como decía Ana, prepararse es súper importante porque cuando entendemos cómo trabaja, entonces nosotros podemos ajustar esos parámetros, conociendo qué buscamos y qué características tenemos en este tejido o en este paciente. Porque en este punto, aunque vienen protocolos preestablecidos, cada paciente es diferente. Entonces, cuando nos preparamos, vamos aprendiendo a manejar los equipos para dar comodidad al paciente y que sienta menos dolor. Entonces, en este casito, pues, ese caso es de la doctora, que antes del caso. Básicamente, estudios científicos, que es lo que mucho como que escucho a los colegas que no trabajan con láser hablar, de que no hay literatura. Si nosotros buscamos en bases de datos bibliográficas, nosotros odontológicas, médicas importantes, nosotros vamos a encontrar miles de artículos que respaldan y que comparan. En este estudio, por ejemplo, se trabajaron con 40 pacientes de frenectomía labial, 20 con método tradicional, tijera, bisturí, sutura, y 20 con láser. Y la diferencia en sangrado, la diferencia en el comportamiento de los pacientes y en la duración del procedimiento, que está relacionado directamente con la inflamación postoperatoria. Procedimientos más demorados, vamos a tener más inflamación, más dolor. El láser de Herbio rindió resultados de cirugías más rápidas, más limpias, menos sangramiento y cicatrización sumamente hermosa. Es lo que nosotras constatamos en nuestro día a día. Aquí la paciente antes. Me duermo. Nosotros, si van a ver, todos nuestros casos son con nuestros pacientes despiertos. Nosotros no acostumbramos a sedar nuestros pacientes para los procedimientos, y esto es otra ventaja que hemos encontrado en utilizar láser para estos procedimientos, que trabajamos mucho más rápido, el paciente se comporta mucho mejor y realmente no utilizamos ningún tipo de auxilio de anestesiólogos o, como les decimos, sedación. Esta cirugía en un post inmediato, cuando hacemos corte con láser de Herbio, el tejido queda vivo, sangrante. Sin embargo, eso va a demorar unos 2-3 minutos y se ve como lo ven en esta foto de mi izquierda. Y este es el postoperatorio 4 días después, que nuestra misma paciente nos manda para enseñarnos cómo va su herida. Miren cómo en 4 días esa cicatrización puede verse sin nosotros suturar esos tejidos. Y este es el antes, 4 días después. En el caso de la remoción de caries, el láser para nosotras ha venido a jugar un papel muy interesante. Yo decía anteriormente que el paciente sabe, ya que el láser existe y muchas veces viene a procurarnos. Aquí hacen caries y remueven caries sin la turbina.
En el caso de los niños, donde nos encontramos a veces con manejo delicado, realmente obtenemos muy buen comportamiento de parte de ellos. ¿Qué hace el láser en la remoción de caries? Esa energía fotónica que emite la irradiación con láser es absorbida por ese tejido. Recuerden que trabaja con agua, por el tejido intersticial, y esto va a dar lugar a moléculas en forma de vapor que van por sobrecalentamiento, van a vaporizar. Y cuando este tejido, cuando esto supera lo que puede resistir el tejido que recubre estas moléculas, entonces lo que va haciendo son microexplosiones y se va fragmentando y desprendiendo, pero de una manera muy interesante y muy selectiva, por lo tanto poco invasiva, porque recuerden que el tejido cariado tiene mucha más agua que el tejido sano. Entonces es muy selectivo, además sin vibración, sin contacto, sin profundidad, con una producción de calor mínima, lo que evita el dolor en nuestros pacientes. En nuestra experiencia, hasta hoy, el 100% de las remociones de tejido cariado las hemos hecho sin anestesia. Correcto. Hay mucha evidencia científica. Estas fresas tienen diferentes diámetros, estas puntas, perdón, tienen diferentes diámetros, y tenemos puntas ya anguladas para trabajar la pared axial del diente, y también para, en el caso de descontaminación de implantes, pueda llegar directamente la luz al tejido y a la parte, a la superficie que queremos trabajar. Vimos ahí cómo la dinámica de la irradiación es importante. La estamos haciendo en forma de barrido para poder cumplir nuestro objetivo. Cavidades limpias, descontaminadas, porque llega a descontaminar de 1 a 2 milímetros después de eliminar el tejido de profundidad, restauraciones finales. Hay mucha evidencia científica, como dijo Lame anteriormente, en este Journal of Clinical of Pediatric Dentistry. Podemos ver cómo se compararon el uso de turbina para remoción de caries con el Erbio Jack en 78 niños. Y la conclusión de este estudio es cómo tiene más aceptación en el comportamiento del niño a la hora de remover la caries, cómo es necesaria menor cantidad de anestesia, y ya esto, si relaja al paciente, si controla la ansiedad de nuestros pacientes, pues es un valor agregado a nuestra práctica diaria que no tiene comparación. En el caso de esta cirugía de remoción de mucoceles, fue una de mis primeras cirugías, y yo realmente iba trabajándola con temor de que se descompusiera el mucocele totalmente y no poder extirparlo de manera completa. Sin embargo, me sorprendió la facilidad, la limpieza, la precisión, cómo yo lograba ver perfectamente lo que estaba trabajando. Cuando lo extirpo, le queda a una la sensación, como fue uno de los primeros casos, pero ¿cómo yo no voy a suturar aquí? Pero confiamos en las instrucciones y en los protocolos, y realmente tuve muy buen resultado. Hay estudios de remoción de mucocele en donde se logra demostrar, aquí se usaron diferentes tipos de láseres y los resultados arrojaron hemostasia, menos sangrado, tiempo reducido de tiempo operatorio reducido, menos anestesia, efecto antibacteriano importante. Entonces realmente suma, como dije anteriormente. Aquí
vemos cómo logré extirparlo completamente y cómo a los 7 días después vemos una cicatrización rápida. 2 meses después, yo vi hace poco tiempo este paciente, ya tiene más, prácticamente 1 año y medio, 2 años, no ha hecho recidiva. No nos vimos en la necesidad de medicarlo postoperatorio y tuvo un postoperatorio muy cómodo y no hubo quejas de dolor. Aquí vamos a hablar un poquito, pero muy rápido, de fotobiomodulación, porque no es lo que nos reúne aquí hoy, pero como hablamos de clasificar los láseres en baja potencia o terapéuticos y alta, pues básicamente presentar un casito de fotobiomodulación. Esta es una niña, hija de una de nuestras asistentes, con una caída, un golpe, que es el día a día de los odontopediatras, y trabajamos aquí con láseres de baja potencia o terapéuticos, tanto con luz roja o infrarroja, que es lo que hace, es estimular la cicatrización, desinflamar, bloquear el dolor. Entonces, también sumamente interesante, sin analgésicos, sin medicamentos, como 24 horas después nuestra paciente pasa de acá a acá, 48 horas, 72 horas después, 3 días después, nosotros tenemos estos resultados. ¿Qué estamos haciendo? En los postquirúrgicos, aún con Herbio, que son súper cómodos, o con diodo, cuando el paciente viene a su visita de control, pues bioestimulamos con láseres de baja potencia, y entonces vamos a decir, aliamos, pero al final aliamos luz. Y como dice Tony también, que el láser es vida. Entonces, nos gozamos muchísimo, nos place muchísimo ofrecer una odontología tan biológica a nuestros pacientes. Revisiones de literatura que una y otra vez nos confirman y los beneficios que nos trae esta energía a nuestros pacientes, a nuestra práctica diaria. Con el láser de Herbio, aunque no es un láser que hace fotobiomodulación o no es un llamado láser terapéutico como tal, sin embargo, cuando bajamos sus parámetros, ponemos poca energía, nosotros podemos también provocar analgesia y agilizar, porque hay un estímulo, aunque no es su especialidad, pero hay una fotobiomodulación así residual cuando trabajamos con Herbio. Los pacientes de afta, es impresionante, aquí tenemos 2 casos diferentes de pacientes con un día después de ser irradiadas estas aftas que son tan incómodas, tan dolorosas, los testimonios de nuestros pacientes, porque estamos muy pendientes de dar seguimiento a los padres por los chats, cómo va, cómo se siente, mándame una foto. Y es increíble la reducción de las áreas afectadas, pero también y cómo los pacientes reportan no tener ningún dolor. Ahí ese escrito más largo era un paciente de la doctora Ana, que esa misma noche él le dijo a su mamá, por favor, yo quiero escribirle a la doctora y decirle cómo me siento. Entonces, para nosotras es de tanta satisfacción ver que esta apuesta inicial que hicimos, que para nuestros colegas era arriesgada y un poco descabellada, rinde cada día más y más frutos, con pacientes más satisfechos, y nosotras como profesionales también tan mucho más satisfechas con lo que estamos haciendo y entregando a nuestros pacientes. Un casito de láser de diodo, nosotros también tenemos el D-Storm, que es un láser de alta potencia, pero como explicamos que trabaja de una manera diferente, tiene afinidad por otros cromóforos, que son básicamente la hemoglobina y la melanina, y nuestra ortodoncista nos pide muy frecuentemente que hagamos este tipo de procedimientos, que es descubrir molares o dientes en los que ella necesita colocar brackets, pero no quiere ningún sangrado. Recuerden, como vimos en los casos anteriores, que el láser de Herbio deja el tejido vivo, cruento, pero el láser de diodo hace, a la vez que corta, una cauterización que se diferencia
del electrobisturí, porque mucha gente dice, porque parece, pero es lo mismo, un electrobisturí es menos costoso. Sin embargo, estamos cortando por electricidad y ese calor se transfiere a los tejidos subyacentes, y el postoperatorio, todo el que ha operado con electrobisturí que esté conectado, creo que puede tener alguna referencia de casos que los postoperatorios son dolorosos, el paciente se inflama, duele, por esa transmisión del calor a los tejidos subyacentes, que no sucede cuando usamos láseres de diodo. Esa punta, esa fibra, que es la que transmite la energía, hay que activarla o carbonizarla, es frotarla sobre una superficie oscura de carbón o un corcho para provocar que esa punta se carbonice y pueda transmitir esa energía en forma de calor al tejido que vamos a trabajar. Y esa es la manera, a grandes rasgos, en que opera un láser de diodo cuando trabajamos en corte y no en bioestimulación. En frenectomías y ojales lo utilizamos frecuentemente. En una sola cita se puede hacer ambas cosas. Vemos aquí un antes y un después de este paciente que tenía. Wow, qué chica te la tenía. Tenía su diente retenido y realmente es un postoperatorio, como dijimos anteriormente, sin necesidad de medicar, sin necesidad básicamente de que se coma un helado. Es todo lo que tenemos que indicarle: poco sangrado, un corte preciso, delicado y controlado en todo momento. En el caso de este dolor de cabeza que tenemos los odontólogos pediatras, que son los defectos, el MIH, miren este niño como vino con mucha sensibilidad, mucha placa, pueden ver en sus dientes, porque le costaba hasta cepillarse. Entonces realmente aquí el láser lo que hace es irradia y disminuye esos movimientos del fluido dentinario. Por esta teoría hidrodinámica, inmediatamente va disminuyendo el dolor. Entonces, en esas camadas superficiales de esos fluidos causa una vaporización, y realmente esto también a su vez lo que hace es una obliteración, y realmente nosotros tenemos resultados inmediatos para poder luego restaurar o hacer el tratamiento que decidamos, con una disminución inmediata en la sensibilidad de estos conductos que generalmente están abiertos. En estos casos, obviamente, no dispensamos los protocolos que tenemos para trabajar con los casos de MIH, pero nos facilita trabajar estos pacientes, conseguir colaboración, porque hay un alivio de esa sensación o de esa hipersensibilidad. Esto también, para el que trabaja con adultos, se extrapola a la hipersensibilidad de cuello, centímetros en pacientes mayores, pero los odontopediatras nos enfrentamos todos los días con este tipo de situaciones. En el caso de los bebés, es triste que a veces recibimos muchos pacientes que han sido ya encaminados a un quirófano o a sedarlo, y realmente hoy en día tenemos herramientas con ese tejido tan fino, sin anestesia. Inmediatamente ese bebé puede alimentarse sin ninguna dificultad, y es un proceso sumamente fácil. O en el caso de muchos pediatras, con su tijerazo, que a veces no eliminando las fibras necesarias para que realmente ese frenillo se desinserte de la manera adecuada. En nuestro día a día trabajamos mucho frenillo con bebés, y podemos ver cómo es una técnica o una herramienta que lo hace rápido, sin ninguna secuela, y su postoperatorio es simplemente volver a amamantarlo de manera inmediata. Más frenectomía, labial, ojales, desde el día a día de los odontopediatras. Vamos a dejarlo correr. En algunos casos es necesario la colocación de poca anestesia, pero
nos facilita el trabajo y respuestas muy positivas por parte de nuestros pacientes. Miren ese niño ahí totalmente relajadito y cómodo. Y por último, plástica periodontal, que es lo que a todo el mundo le asombra. ¿Cómo yo puedo cortar esa encía sin anestesia o de esa manera? Este es un paciente que iba para ortodoncia, un paciente nuestro, iba para tratamiento de ortodoncia correctiva con nuestro ortodoncista, y ella nos pidió remodelar un poco y eliminar ese frenillo y esa hiperplasia gingival para poder hacer una correcta colocación de sus brackets. Entonces, lo mismo, este paciente no fue anestesiado y nosotros podemos hacer este tipo de procedimientos a toda confianza, sin anestesia, sin analgésicos. Y este es un postoperatorio de 7 días y nuestro paciente se ve así y se para de la silla y continúa su día a día, su vida completamente normal. Recordando la importancia de un buen diagnóstico, el espacio que hay que respetar para evitar tener recidivas, y estos equipos no han venido a sustituir a nada ni a nadie. Cada profesional en su área es muy importante para un seguimiento, pero sí facilita en las diferentes especialidades, no solamente en odontopediatría. Entonces, colegas, cerrando, el láser ha venido a transformar nuestro día a día clínico. Si nosotros hoy tuviéramos que escoger dar el paso o no haberlo hecho, 1000 veces sí. Nosotras nos sentimos muy satisfechas con lo que estamos haciendo. Sabemos que muchísimo nos falta por aprender y por caminar en este camino de la luz, pero 1000 veces sí. La verdad que un antes y un después. En nuestro país, aquí en República Dominicana, hay mucha pasión por el láser. De hecho, eso nos llevó a formalizarnos y tenemos nuestra primera sociedad y grupo de estudio, Sodoláser, con un equipo de profesionales increíble que nos complementamos, creciendo cada día más, y ya el próximo fin de semana tenemos una certificación láser con la finalidad de seguir aprendiendo, porque sabemos todos que nos separa, y de unirnos internacionalmente a las otras sociedades para crecer juntos y seguir avanzando en el tema láser. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes aquí esta noche. Estamos abiertos a sus preguntas e inquietudes, y muchas gracias. Esperamos que estas experiencias nuestras vividas pues sirvan a ustedes para algo, y estamos siempre a la orden y en la mejor disposición de responder o trabajar en colaboración con ustedes para lo que sea necesario. Muchas gracias, doctoras. Doctora Sudet, doctora Fernández, excelente conferencia. Qué buenos tips, qué buenas recomendaciones, y sobre todo gracias por compartir esa experiencia que han tenido los pacientes y ustedes en el día a día. Y tenemos preguntas. La primera de ellas es del doctor David Saldaña y nos dice: en su experiencia, ¿qué ventajas el láser Light 2 ofrece en odontopediatría en términos precisamente de comodidad y aceptación por los niños? Bueno, realmente, como mostré en varias ocasiones, relaja mucho, controla mucho la ansiedad del paciente. No es que siempre va a sustituir una anestesia, no es que siempre va a sustituir una turbina, pero realmente en muchos de los casos lo hace, y sabemos lo que es una anestesia para un niño. Claro, hemos mejorado, tenemos técnicas de control de conducta y demás, pero son herramientas que facilitan en todo lo que mencioné anteriormente, la atención a nuestro paciente, una eliminación de caries, cero dolor, cero anestesia, rápido. Son trabajos que acortan el tiempo de intervención en nuestros pacientes, y posoperatorios muy satisfactorios, hacen una diferencia, y vemos en una silla un paciente relajado, un paciente que acepta el tratamiento. Entonces, combinar manejo de conducta con técnicas o herramientas que faciliten el trabajo realmente nos ha dado muy buen resultado. Muchas gracias, doctora. Continúo con la siguiente pregunta. La doctora Alejandra Cruz nos escribe lo siguiente: ¿podrían explicar cómo es el proceso con la remoción de
caries. Me llamó mucho la atención la técnica que emplearon. Bueno, pues básicamente, como explicó la doctora Ana, cuando se trabaja con el láser, el Light Touch para remover caries, nos acercamos, nos aproximamos a la cavidad. Recuerden que como dijimos, imagínense esa energía como un ejército, como una filita de soldados que van bien direccionados al lugar que queremos llegar o intervenir. Y esa energía, esas emisiones, estos disparos van a ir vaporizando o desprendiendo, microcavitando ese tejido cariado. Y el tejido cariado tiene más agua que el tejido sano. Entonces vamos a tener un desprendimiento de el tejido infectado y vamos a tener una preservación de tejido. Además, recuerden que trabaja muy superficialmente. Entonces, es un cambio de paradigma. Nosotros no estamos tocando el tejido. De hecho, la punta, que no es una fresa, es una punta, va a direccionar esta energía, mas no va a trabajar de manera mecánica. Ella va a dirigir la energía para que ella pueda aproximarse al tejido y ablacionarlo o cortarlo, pero de una manera muy diferente a la que nosotros conocemos. Tanto el agua que es emitida por el aparato como el agua que se encuentra en el tejido van a vaporizar y van a hacer esas microexplosiones o fragmentaciones de ese tejido. De hecho, de una manera selectiva. De hecho, no pusimos casos aquí, pero también el láser de Herbio se utiliza para pulpotomías, bajo el mismo concepto. Trabajar más profundo es súper noble. El láser de Herbio no va a trabajar a profundidad. Entonces, yo no tengo un riesgo de trabajar en dentina y hacer una exposición porque es muy superficial su acción. Y si aún así lo hiciéramos, a eso me refería, con resultados diferentes. No es lo mismo exponer una pulpa con una turbina que exponer una pulpa con láser. Por la descontaminación, si vemos resultados que ya hay evidencia científica que lo demuestran, vemos cómo es el postoperatorio con una turbina, sabemos todos que lo más común es que tenga que ir a tratamiento de conducto después. Sin embargo, con el láser no se tiene la misma consecuencia por la descontaminación, la menor vibración y la poca profundidad. Básicamente trabajamos con energía. Nuestros cuerpos son energía. Entonces nosotros estamos movilizando esa energía y utilizándola en diferentes parámetros para conseguir lo que necesitamos en cada situación clínica. Y eso es un gran plus. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta del doctor Mario Abreu muy interesante. Y él comenta lo siguiente: muchos colegas no creen en frenilectomía sin anestesia y sin sutura. ¿Cómo ocurrió ese cambio en su práctica diaria? Bueno, nosotras fuimos, como bien dijimos, bien arriesgadas. Cuando pensamos en invertir en un láser, muchos colegas nos dijeron que estábamos locas, que comenzáramos por un láser más simple, un terapéutico, que sabemos que es menos costoso, pero cuando nosotros estudiamos y conocimos qué podíamos hacer y cómo nosotros podíamos transformar y dinamizar lo que hacíamos, fue una apuesta y nos lanzamos a ese mismo tipo de cosas. Contra, le quisiera suturar porque no quiero decirlo así, pero la literatura me dice que no. Y nos apegamos a eso, nos apegamos a esperar esos resultados que no eran al azar, que tenían una base científica y que nosotros queríamos comprobar en el día a día. Y bueno, fue un paso a paso, fue preguntarnos, y lo vamos a dejar así, y a veces Ani me dice a mí, ay, yo veo eso muy grande, pero dale, vean, ya no es una pregunta más. Hablamos de los primeros casos, porque cambiar esa manera de ver resultados fue muy difícil para nosotras, como odontólogas con 30 años ejerciendo, pero es física y cómo los tejidos reaccionan a esa física. Pero, interacción, energía, tejidos. Pero claro, cada paciente es diferente.
a veces hay necesidad de colocar anestesia, depende del umbral del dolor del paciente, y a veces hay necesidad de suturar. A nosotras no nos, todavía trabajamos con niños, con adolescentes, son tejidos, pero en adultos a veces sí, y hay procedimientos quirúrgicos que definitivamente, en el caso del láser de Herbio, ya pues llevan una sutura. Entonces, realmente no es que 2 y 2 son 4, hay un rejuego y cada paciente y cada situación es diferente. Ya en el láser de diodo no se sutura porque hay una cicatrización por secundaria. Sí, no podemos unir tejidos que estén cauterizados. Exactamente, esa es otra historia. Pero en el caso de Herbio, sí, claro, hay procedimientos que hay que suturar y se sutura. Muy bien, doctoras. Aquí tenemos una última pregunta de la doctora Isabel Franco de la ciudad de Cancún. Bueno, parecen 2 preguntas en una. ¿Cómo ven ustedes la recuperación en los pacientes neonatos y si han hecho biopsias y cuál ha sido el resultado? La última, en el caso de mucoceles, bueno, hacemos biopsias siempre. En el caso de los neonatos, nosotros vemos niños de un día de nacido y una recuperación inmediata. Inmediatamente el bebé se puede alimentar. Generalmente son neonatos, son bebecitos que no pueden alimentarse, pero ha sido inmediato. Y sobre todo, cuando ponemos a amamantar inmediatamente, la madre inmediatamente siente un alivio, porque estos pacientes nos llegan referidos por las expertas en lactancia, que los encaminan porque la madre está sufriendo con el bebé lacerando su pezón, madre que quieren amamantar, y el alivio es inmediato, y el paciente se recupera para desangrar, como dijimos más atrás. En unos minutitos el paciente sigue su vida completamente normal, sus rutinas no cambian. Las madres no nos refieren que el paciente estuvo adolorido o que no comió porque tenía el procedimiento. Y en cuanto a las biopsias, cuando hacemos biopsia con láser de Herbio, nosotros no tenemos que dejar márgenes porque no hay cauterización de ese tejido circundante. Por eso es que para biopsias mejor láser de Herbio que de diodo, porque no hay que extenderse más por la zona de carbonización que deja el láser de diodo. Y si es bien utilizado es mínima, pero siempre hay un poco de carbonización. Y te permite hacer un corte tan fácil, tan limpio, que realmente uno logra obtener una buena cantidad para la muestra. Muchas gracias, doctoras. Les mandamos muchos saludos. Tenemos saludos de muchas partes. Tenemos saludos desde Chihuahua, tenemos saludos desde Venezuela, desde Argentina, tenemos saludos de Panamá también y muchas otras partes de nuestro bello y hermoso continente. Doctoras, gracias nuevamente por esta gran conferencia y queremos también invitar a todos nuestros televidentes, nuestra audiencia para el próximo webinar que será el próximo 9 de octubre y el tema está bastante interesante, vida después del láser, resultados clínicos y opinión del paciente. El conferencista va a ser el doctor David Ernesto Vargas. Muchas gracias para todos. A ustedes. Buenas noches.